no sé si será así, pero me dijeron que las iglesias que están en el norte eran puntos estratégicos donde se juntaban hace muchos años los originarios a hacer sus ceremonias. Y cuando vinieron los españoles, tomaron ese lugar para que ellos sigan yendo, digamos, ahí, pero le pusieron la imagen de la Virgen y, bueno, la cruz y todo eso. No sé si será cierto o no. Me parece que no. Por eso justamente te señalaba recién Elena, que hay una desestructuración espacial, o sea, el cambio de lugares, de tránsito, las rutas que habitualmente se consideraban para el comercio de los pueblos originarios son cambiadas totalmente. Claro, Sí, hay... eso está bueno porque la ruta del colonialismo es norte-sur, la ruta de los pueblos originarios, los intercambios se daban este-oeste, ¿no es cierto? Es bastante conocido el hecho de, quiero decir, los contactos fluidos. El incanato vino del norte, eso no hay ninguna duda. Pero los contactos fluidos entre los pueblos locales tenían que ver con intercambios de recursos, como podía ser el cevil, por ejemplo, que no se da en la puna y sí se da en los valles cálidos. Y entonces el intercambio de sal por cevil es algo que los arqueólogos han mostrado. Han documentado muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces, pensemos de vuelta, les digo, pensemos en todo. El cevil es un alucinógeno que te da un viaje que debe ser dirigido por un chamán, porque es muy complejo, digamos, ¿cómo decirlo amablemente? Los chamanes lo usaban porque podían, a través del vuelo del cevil, tener capacidad predictiva, ¿no? Y bueno, entonces era imprescindible para poder tener una predicción a futuro y para poder, a su vez, digamos, desarrollar un aspecto de la cosmovisión originaria, ¿no es cierto? Ambas cosas. Buen día, ¿se escucha lo que hablo? Sí, te escuchamos, Juan. ¿Cómo les va? Yo estaba pensando que una cosa muy importante para diferenciar es lo que hizo el primer descubrimiento, que fue Colón, en toda la zona insular del Caribe, y otro lo que pasó en el continente, casi después, 50 o 60 años más tarde, cuando llegaron por otros lugares el resto de los conquistadores, ¿no? Que entraron por Perú. Y porque ya venían con con todo un trabajo ya previo realizado. Y otra cosa que quería decir es la importancia de pensar tres cosas. Primero, el objetivo económico era apoderarse de tierras y juntar riquezas. El poderío militar que enviaban para poder conquistar. Y después el objetivo principal, que era de Colón, que era evangelizar. O sea, había tres movilidades en un mismo envío, digamos, que era tanto lo económico, lo religioso y lo militar. Esos tres poderes se convirtieron en el motivo principal de llegar a este lugar y poder conquistarlo. Porque aparte, Colón lo único que quería era encontrarse con las Indias, con el Khan, con el Gran Khan, y poder negociar desde ese lugar. Y se encontró con otra cosa completamente distinta, desconocida, y durante mucho tiempo Colón pensó que lo que se encontraba
era con eso, con aquello que había buscado, hasta que se dio cuenta que no existía. Y a mí me interesó mucho, hay un libro que se llama La conquista de América de Todorov, un filósofo búlgaro, que narra muy bueno esos aspectos y cómo va desentramando a partir de los escritos de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que es uno de los principales defensores de los pueblos originarios, y escribió muchísimos libros, muchos textos, no muchos libros, muchísimos textos Bartolomé dejó para que podamos investigar y encontrar ese otro testimonio, esa otra palabra que no podemos encontrar en ningún lado, porque los pueblos originarios nunca tuvieron la palabra. Es importante Bueno, lo que dice. es toda una discusión, ¿no es cierto? Porque al decir usted eso, lo que está negando son los procesos de resistencia. Y en realidad ha habido... una serie de rebeliones, sobre todo en el mundo, la que quedaron registros, y también muchas en la zona de México. O sea, para llegar al estado actual de devolución de tierra, de pelea por los derechos originarios y todo, es, digamos, todo un proceso a través del cual la población se resiste. Muchos de los rituales que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana, como la Pachamama, el carnaval, aunque sea con sus sincretismos o sus mezclas, como quieran llamarlo, tienen, digamos, sobrevivencia gracias a la resistencia. No todo es, si todo fuera, digamos, mirado, observado y descrito como uniforme a Occidente, digamos, muchas de las discusiones que hoy tiene la antropología no existirían. Y muchas de las corrientes teóricas que la antropología latinoamericana hoy tiene tampoco existirían. Digamos, sí ha habido durante mucho tiempo, y que eso después lo vamos a discutir, un registro que solamente observaba o al indio muerto, o si me refiero a la arqueología, o a la población más campesina o folclórica ligada a ese mundo ya más occidentalizado. Pero, digamos, de un tiempo a esta parte, también se ha empezado a observar y a registrar muchísimo los problemas y la resistencia, ¿sí? Por eso el evolucionismo, que vamos a ver después, también pierde su fuerza teórica y como explicación única, como modelo único de explicación científica en las ciencias sociales. Sí, es yo creo que se interesante. torna... Ahora, estamos desentrañando por ahí el ejercicio de ahora, lo que estamos haciendo con volver, porque incluso ustedes piensen, digamos, nosotros estamos abordando momentos históricos y procesos históricos muy largos, lo estamos sintetizando, y complejos, del cual dan cuenta no solo los antropólogos, los historiadores, los filósofos, se va complejizando tanto, digamos, y que yo por eso le decía que todo ha servido, digamos, como etapas y procesos también para generar nuevas formas de colonialismo, que hasta el día de hoy hablamos de neocolonialismo. La antropología ha registrado los franceses, las formas de colonialismo francés, las formas de colonialismo inglés, digamos, que están adheridas a diferentes corrientes históricas, al funcionalismo, al funcional estructuralismo, al estructuralismo, y que la pregunta esa que surge con el origen, con la conquista, ¿quién es ese otro? ¿Qué era ese otro salvaje? ¿Qué era ese otro cultural diferente, exótico? Termina, digamos, transformándose en ese otro somos nosotros. Hay un giro, por eso a nosotros nos interesa que ustedes con el cuadro puedan observar
los cambios, no solamente en la antropología, en la teoría antropológica, sino en el mundo, y cómo se ha ido transformando la pregunta, y cómo ese exotismo se ha ido transformando en extrañamiento, ¿sí? Bueno, pero Sí. no dejo que termine Malcu, porque yo ya me estoy Sí. yendo a... No, la idea es que continuemos porque, a ver, acá vamos a abordar temas que son sumamente complejos y que en realidad dan para discutirlo a lo largo de toda la carrera. Está bueno Y lo van a discutir en toda la que- carrera, de hecho. sí, está bueno los aportes que van haciendo por ahí. Están comentando en el escrito también, ya enseguida. A ver, Sí, hay varios eh, compañeros preguntaron si es lo mismo que la ayahuasca con el tema de los... Sí, todos los pueblos originarios tienen un complejo chamánico, y todos los complejos chamánicos o el chamanismo utiliza plantas enteógenas. Sí, Y no es lo mismo que la ayahuasca, es otro sino alucinógeno. otro Como alucinógeno. es distinto al San Pedrito, como hay varios, hay varios. hay mucho, hay mucho. Y no Sí, solo en Bueno, América, ¿no? Sino en todo el mundo. yo tengo un Sevilla en mi casa y siempre digo que cuando me toque viajar me voy a hacer un tecito para viajar placenteramente, pero no he consumido, pero sí hay muchos autores que han hecho experiencias con la ingesta de alucinógenos, que han sido sumamente interesantes porque han permitido, por ejemplo, comprender mucho del arte rupestre que se observa en distintos escenarios, ¿no es cierto? Y cómo en realidad las imágenes, por ejemplo, de los fosfenos son típicas de algunos alucinógenos. Eso es verdaderamente interesante y que muestra efectivamente el uso efectivo, ¿no es cierto? sí. Sí, les Ahora, propongo. lo interesante es que una cuestión que hay que dejar en claro es que siempre que un antropólogo o una persona interesada en estos temas o una persona que quiere acceder a alguien al cual no conoce, ¿no es cierto? Lo hace siempre desde su propia percepción, desde su propio conocimiento. Esto que llamamos lugar de enunciación es la perspectiva con las cuales las personas interactúan en la realidad, ¿no es cierto? Y la interacción en el siglo XV tenía que ver con ¿qué son estos? Son homínidos que no llegaron a ser homínidos completos, son especies zoológicas, son seres humanos, ¿le podemos considerar humanos o no? Esa discusión que zanja el padre de las casas, en realidad es una discusión que tiene que ver con si no son humanos, todo está permitido. ¿Mm? De manera que la discusión sobre la humanidad tenía que ver con las formas de apropiación de los demás. Y eso en realidad lo vamos a ver a lo largo de la historia latinoamericana, ¿no? Porque ha Sí, habido otros opresores. Sí, Marcú. no digo que sí, coincido completamente. Hay fuertes discusiones filosóficas muy en la época con respecto a la entidad jurídica y ontológica de la población indígena. Porque ahí Paul decía que tenía que ver con una cuestión de más pragmática con respecto a los españoles que llegaban acá y que tenían los hijos. Bueno, yo creo que hay toda una discusión muy profunda, ¿no? En los ámbitos en donde se produce conocimiento y se debaten estas cuestiones que están muy ligados a la iglesia en aquel entonces, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, ¿les parece si pasamos Dale. damos un salto al siglo XVIII? Dale, si no, no vamos a llegar No nunca vamos a llegar. al 20 y al 21, está muy lejos. Ahí Sí. puse el cuadro. Yo sé que todos estos temas son apasionantes
y da para más, pero la idea es seguir el cuadro y tener el pantallazo ese general, ¿sí? En el siglo XVIII, bueno, algunos autores, bueno, van a marcar como el inicio propiamente dicho del colonialismo, que va de la mano de una estructuración económica en torno a un capitalismo industrial, y las nuevas posibilidades de acumulación de capital que trae aparejado el capitalismo industrial. Para analizar esto tenemos que pensar en el auge que adquiere la burguesía de la mano de estas condiciones materiales que le permiten un mayor crecimiento económico, ¿no? Ahí tenemos que mencionar a la revolución industrial, ¿no? A fines del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor, que implica el desarrollo de los sistemas productivos a mayor escala y a gran volumen. Esto implica también, a su vez, la necesidad de apertura de mercados, ¿no? Esto es clave para entender cómo se van desarrollando las fases de expansión del capitalismo. La producción artesanal queda relegada, los países van a empezar a un tipo de competencia muy fuerte en este ámbito que es el crecimiento económico. Esto también va de la mano de una rápida, digamos, adaptación de la mano de obra a estas nuevas condiciones estructurales de trabajo, ¿no? Aquí vamos a tener el surgimiento, sobre todo en Europa, de las sociedades clásicas que analiza Marx, por ejemplo, la división entre la clase propietaria y el asalariado proletario. Bueno, en fin, por otro lado tenemos el fin que se asoma, digamos, a lo largo del siglo XVIII, el fin de la esclavitud. El abolicionismo se impone en Estados Unidos, por ejemplo, después de la Guerra de Secesión, creo que es 1863, 62, una cosa así. En Argentina, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, recién con la Constitución de 1853, y en Brasil, creo que es uno de los últimos países que elimina la esclavitud, a fines del siglo XIX, 1880 y algo. Entonces vamos a tener, por otro lado, ¿no? Previo van a desembocar en la Revolución Francesa una serie de pensamientos que sectores de estas clases burguesas ilustradas van a proponer, y lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del pensamiento etnológico, antropológico, tiene que ver con cuáles son las ideas que van a conformar o qué ideas tiene este sector de la clase ilustrada europea con respecto al otro salvaje, ¿no? A ese otro que ya han pasado 3 siglos de ocupación y de relación, ¿no? De dominación con ese otro salvaje. Bueno, Lévi-Strauss, por ejemplo, sostiene que es en este momento en donde en realidad habría que fijar como inicio de la antropología. En general, nosotros sostenemos que la antropología inicia a fines del siglo XIX, pero Lévi-Strauss dice, no, bueno, hay que prestarle mucha atención al iluminismo, ¿sí? Al pensamiento ilustrado, y a las ideas que plantea en torno a la universalidad de la naturaleza humana para pensar el lugar que ocupan los salvajes en este tipo de pensamiento, ¿no? Y uno de los elementos que siempre tratamos cuando hacemos alusión a este periodo tiene que ver con el pensamiento de Rousseau con respecto al hombre de origen, a ese hombre auténtico, que se plasma en el mito del buen salvaje, ¿no? Son ideas más o menos medias románticas, que plantean a un hombre auténtico, que en realidad ahí uno puede prestar a debate lo que dice Rousseau con lo que dice Thomas Hobbes, ¿no? Que es otro interesante de los primeros intelectuales. Rousseau dice, bueno, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, ¿no?
contrario, totalmente contrario a lo que plantea Thomas Hobbes, ¿no? Que el hombre es malo por naturaleza, bueno, etc. La sociedad, el salvaje se encuentra en un estado puro, dice esta corriente de pensamiento. La naturaleza le otorga una cuestión pura, hasta de inocencia, ¿no? Eso se plasma una visión casi romántica, como digo, con respecto al otro salvaje. Es una sociedad auténtica que basa su existencia en respuesta a las necesidades, solo a las necesidades inmediatas, ¿no? Y es una mirada también a la vez crítica con la propia sociedad, o lo superfluo que ellos puedan ver en las sociedades industriales o en las sociedades europeas occidentales, ¿no? Este pensamiento es abismal en algún sentido con el que vamos a encontrar en el siglo XIX en el contexto de surgimiento de la antropología como ciencia, ¿no? El pensamiento decimonónico, que es el que formalmente va a ubicar en la segunda mitad del siglo XIX la antropología como una ciencia, con un método, con un planteo teórico que lo sustenta, presenta como una actitud más intolerante, si se quiere, con respecto al otro primitivo, ¿no? No sé si queda algo por decir sobre el siglo XVIII, profe, antes de pasar al XIX. Bueno, por decir que era más o menos un par de bibliotecas, simplemente acá lo que estamos tratando de ver es como esta dicotomía salvaje-civilizado, con el mito del buen salvaje, digamos, como un hombre prístino, puro, pero que debe ser cuidado, debe ser protegido, debe ser, si se quiere, guiado. Una visión paternalista. Absolutamente, absolutamente. Es decir, en realidad no es que acá se está diciendo, bueno, el hombre primitivo es un hombre libre, claro, o tiene su propia cultura, o tiene sus propias potencialidades. No, en realidad requiere del soporte de Occidente. Y fíjense que las primeras teorías antropológicas van en esa dirección, van justamente a señalar cuál ha sido el decurso de la humanidad hasta llegar a la civilización, ¿no? En ese sentido, no es menos, si se quiere, opresivo, tal vez sea menos cruento, no lo sé, creo que no. Es muy difícil tener una contraprueba empírica para decir si la pasaron mejor o peor. En realidad creo que le restaron humanidad, porque lo que le restaron fue libertad, nada más y nada menos. Sí. No sé qué piensan nuestros compañeros de curso. Sí, yo creo que influye bastante el contexto histórico, ¿no? Con respecto al evolucionismo, por ejemplo, en el siglo XIX, hay que situarlo concretamente en la fase expansionista, imperialista, que adquiere el capitalismo europeo, ¿no? Y por lo tanto lo torna más agresiva. Y por otro lado, los planteos de Rousseau del siglo XVIII, que son solamente eso, planteos intelectuales que quedan en bibliotecas y que en definitiva quedan solo en eso, ¿no? En ideas, ¿no? Efectivamente. Sí, quedan en ideas, pero si se quieren, también llegan a América, al sector ilustrado, y dan lugar a otro tipo de reflexividades, ¿no? Yo creo que son temas complejos, acá estamos haciendo una síntesis, sí, mirando solo la cuestión antropológica, pero si uno quisiera desarrollar una historia social de todos estos procesos, bueno,
ustedes van a estudiar en etnohistoria realmente los procesos con toda su complejidad, seguro, absolutamente, ¿no? Bien, sí, completamente. Entonces nos toca pasar al momento concreto, digamos ya siglo XIX, del surgimiento de la antropología ya constituida como con una serie de principios epistemológicos que la enarbolan como ciencia. Esto se da también, como dijimos hace rato, en un contexto muy particular, que algunos llaman fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, ¿no? Y que tiene que ver con el reparto del mundo no occidental por parte de ciertas potencias europeas, pensando principalmente en Gran Bretaña, pensando en Francia, Alemania, un poco Bélgica, Holanda. Este reparto es literal, ¿no? Hay un reparto de África, de Oceanía, de buena parte de Asia, y en este contexto que Lischetti denomina lo importante de comprender la situación colonial, ¿no? Que se expresa en su totalidad ya desde fines del siglo XIX a través de esta fase imperialista del capitalismo. Y esto va a implicar, digamos, una ocupación, en muchos casos efectiva. La profe ya ha hablado un poco de esto, ¿no? En clases anteriores, de cómo la ocupación por parte de las potencias europeas se realiza de forma directa en algunos casos, como el caso de Francia, pongamos el ejemplo sobre Argelia, y de manera indirecta en el caso de Gran Bretaña sobre India, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Lo que implica una necesidad de conocimiento de alguna manera más metódico, ¿no? Las condiciones sociales van empujando también a que se formule un tipo de conocimiento más metódico. Por ahí uno se podría preguntar en dónde surgen las primeras teorías antropológicas. Bueno, justamente Alemania, Gran Bretaña, el evolucionismo, por ejemplo, es la primera teoría con la que vamos a lidiar, y el difusionismo. Son las primeras teorías que van a hacer un planteo de tipo antropológico. El evolucionismo, o evolucionismo unilineal, ¿sí? Porque no hay que confundirlo con el evolucionismo o el neoevolucionismo que surge a mediados del siglo XX. Algunos de los representantes de Lewis Morgan. Morgan es norteamericano, profe, ¿sí, no? Morgan. Sí. Él estudia los sistemas de parentesco en Norteamérica, y en los iroqueses, exactamente, y formula una serie de teorías, ¿no? Con respecto al parentesco. Va a decir, bueno, cómo evoluciona la familia humana, ¿no? Dice, bueno, son primero promiscuos, después el matrimonio en grupo, después la poliginia, es decir, el hombre que tiene muchas mujeres o se puede casar con muchas mujeres, y como estadio final la monogamia. Por otro lado, también está la teoría evolucionista, algo que ya también hemos hablado con ustedes, que tiene que ver con esta determinación tecnoeconómica, ¿no? Para clasificar a las sociedades, es decir, yo voy a ubicar a cada sociedad en función de las posibilidades económicas y tecnológicas que hayan desarrollado en determinados estadios. En general son 3 los estadios que ustedes van a estudiar, que es el estadio del salvajismo, la barbarie y la civilización, con sus subestadios: salvajismo inferior, superior, barbarie superior. Bueno, en definitiva, esta sociedad tiene cazadoras recolectoras, corresponden a un estadio salvaje. Esta sociedad ha logrado desarrollar algún nivel incipiente de agricultura, está en un estadio de barbarie inferior. Ha desarrollado el metal
ha desarrollado la cerámica, bueno, estaría en la barbarie superior. Ha desarrollado la escritura, podemos hablar de civilización. Este es el esquema que van a manejar las posturas evolucionistas, con una fuerte carga etnocéntrica. Esto es fundamental, ¿no? Cuando se les pregunte, quizás puede ser una pregunta muy común que tenemos que ya en primer año saber responder, ¿qué es el etnocentrismo, ¿no? Esta tendencia a juzgar ciertos elementos de la cultura en función de los parámetros de mi propia cultura, ¿no? Entonces, en función de mi propia cultura, yo digo, este es más atrasado, este es más, este en un estadio superior. Bueno, en fin, Edward Taylor es otro intelectual de la época, Taylor, ¿no? Taylor. Es otro de los evolucionistas que ya no tanto desde un punto de vista tecnoeconómico, sí desde la religión, planteaba cómo se daba esta evolución de sociedades que son tienen una... politeístas. Sí, politeístas o fetichistas primero, después politeístas, y después finalmente el monoteísmo como cúspide de ese esquema evolutivo, ¿no? Esta escuela evolucionista va a ser casi simultánea con otra que la estudia mucho en arqueología, porque se ha usado mucho, incluso en Argentina, ya vamos a ver más adelante cómo tiene mucha importancia la escuela difusionista, ¿no? En arqueología. El difusionismo es otra de las teorías, el difusionismo alemán sobre todo, y que planteaba cómo en realidad a partir de un núcleo cultural se va difundiendo geográficamente ciertos rasgos de la cultura. Por ahí la profe siempre cuenta el caso de Schmidt, ¿no? Un caso extremo en donde incluso Garfield Elliot Smith es uno de los que planteaba que en realidad en el antiguo Egipto hay que encontrar la cuna de la civilización, y a partir de allí se ha difundido por todo el mundo, incluso se ha difundido hasta las civilizaciones americanas, las grandes civilizaciones americanas, con una cuna civilizatoria que nace en Egipto, ¿no? Estas dos corrientes de pensamiento son las que van a tener fuerte auge hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Donde ya entramos a una nueva etapa de los procesos históricos mundiales, fuertemente signada en parte por la Primera Guerra Mundial, y que van a ser muy influyentes en la antropología hasta mediados del siglo XX, que empieza la Segunda Guerra Mundial, y en realidad vamos a hablar de hasta ese entonces del denominado modelo antropológico clásico, ¿sí? Este es un concepto importante que yo creo que tienen que ya en primer año manejar, ¿sí? A partir de ahora. ¿Qué es el modelo antropológico clásico, ¿no? No sé si vamos bien. Bueno, Sí. ¿hay algo más de evolucionismo, difusionismo, profe, que quiera agregar? No, a mí lo que me parece es que justamente está bueno imaginar cómo en estos tiempos, digamos, la comunicación no era fluida, había pocos aviones, eran difíciles los viajes. Barco, hay un autor nuestro que cuenta, digamos, cómo para llegar, por ejemplo, a los congresos de antropología en Europa, de pronto viajaban 2 y 3 meses en barco para poder llegar. De manera que la comunicación entre los países no era fluida como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso encontramos cómo hay
digamos, miradas localizadas geográficamente, cosa que se va a ir perdiendo, ¿no? Actualmente eso ya no tiene ningún sentido. Pero en ese momento, digamos, el evolucionismo decae justamente por su gran contenido discriminatorio, por su, digamos, por sus grandes errores falsos que mostraban, digamos, toda sociedad de origen americano era primitiva, cuando los estudios mostraron que tanto en Egipto como en India, como en América, había sociedades que tenían en realidad mucho mayor desarrollo que el que había alcanzado la Inglaterra de ese momento, ¿no es cierto? Pero el paradigma evolucionista decae, desaparece, no, va a tomar distintas formas. El evolucionismo multilineal, por ejemplo, donde muestra un desarrollo complejo en el cual intervienen muchos más factores que los que mencionaba el evolucionismo unilineal, y sobre todo lo que ve es que los pueblos pueden tener desarrollos independientes, que no todos los pueblos pasan por las mismas fases y le pasan las mismas cosas, sino que es importante no solamente describir los bienes con los que cuentan, sino la historia oral de estos pueblos, la historia, la memoria conservada, y cómo esto hace que podamos pensar en desarrollos independientes, ¿no es cierto? Pero en realidad, igual, la crisis del evolucionismo también tiene que ver con la crisis de los modelos de opresión que usan centralmente los países europeos. Pero, a ver, ¿por qué la antropología clásica inglesa, el funcionalismo, digamos, tiene tanta hegemonía en Inglaterra? En realidad, porque la pregunta de la antropología inglesa en ese momento no era cómo cambia una sociedad, sino cómo permanece estable una sociedad y qué tenemos que hacer para contribuir a esa estabilidad, para poder ser buenos mercaderes y buenos interventores. Entonces, en realidad, esta pregunta que hace más a la estabilidad que al cambio, y explica por qué, digamos, los británicos, Malinowski, y después, un tiempo después, ya por los 50 y pico, Radcliffe Brown, están pensando en las sociedades como sistemas sociales, es decir, como un conjunto ordenado de partes que todas contribuyen a la satisfacción y a la reproducción del todo social, en donde el concepto de institución es crucial. Están trabajando sobre sociedades distantes, absolutamente distantes. Aquí surge, digamos, la idea del antropólogo como viajero, ¿no? Guayer, y en realidad muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos que las poblaciones indígenas están ocupando los territorios a los cuales aspiran los colonos ingleses centralmente, ¿no es cierto? Y españoles, aunque después pierdan todo. Entonces, en realidad, el particularismo histórico, la corriente boasiana, surge justamente para rescatar estas culturas que se están perdiendo por efecto del contacto, ellos dicen, con la civilización. Y entonces siguen siendo inductivistas, porque la idea es
un registro lo más exhaustivo posible de todas las poblaciones originarias, de manera que en algún momento se puedan hacer generalizaciones. Pero no se va, como iba el evolucionismo, a clasificar a las sociedades, sino a rescatar a través de la memoria lo que fueron estos pueblos en su momento de libertad, ¿no es cierto? Sí, yo creo Distinto de lo que hacen los alemanes. Los alemanes en realidad tienen un desarrollo más vinculado a la filosofía de las religiones y más vinculado al humanismo, diría. Y entonces los alemanes están pensando que, así como Europa y Alemania, claro, han sido vectores que han llevado su cultura hacia otras sociedades, acá también se puede pensar que esto no fue un fenómeno simplemente local, sino que por el contrario hacen lo que se llama una retrodicción, es decir, van hacia atrás para ver cuáles han sido los, digamos, vectores que han permitido la difusión de los centros más desarrollados hacia los espacios más liminares del sistema mundo de ese momento, ¿no es cierto? En este sentido, uno puede ver cómo hasta allí la antropología tiene una mirada muy centrada en los intereses de los países creadores de teoría antropológica, ¿no es cierto? Pero uno puede también mostrar cómo en 1920 ya en América Latina también se desarrollaban estudios antropológicos que más tienen que ver con también el considerar las culturas originarias, pero desde la mano de los naturalistas, de la mano de investigadores, algunos europeos y otros locales, que se forman en las ciencias naturales. Y eso le va a dar a la antropología argentina una mirada bastante especial, porque justamente lo primero que hace es distinguir la arqueología de la etnología, etnografía y de la tradición del folclore. Y en realidad la pregunta aquí es, ¿cuál es la identidad que tienen, digamos, los argentinos? ¿Qué es eso que los identifica? ¿Qué es eso que los hace ser? Y entonces van a aparecer conceptos como el de criollismo, ¿no? Paisano, criollo, como un mix en el cual se conjuga lo hispánico, lo originario y la migración de las distintas oleadas migratorias que tuvo el país, que hacen que se hable de una identidad gaucha, dicen algunos, criolla, dicen otros, pero que en realidad habla de una identidad propia y de una fusión de diversas procedencias en un único universo común. ¿Esto efectivamente es así? Bueno, ya vamos a ir viéndolo. Sí, dos cositas nomás para agregar sobre el evolucionismo. ¿Sí? La fuerte influencia que tiene la antropología evolucionista de la ciencia natural, específicamente del evolucionismo. Recordemos que la evolución de las especies de Darwin se publica en el 59, 1859. Sí, señor. Y las ciencias sociales en general tratan de emular, ¿no?,
no solamente desde los planteos teóricos, sino también desde lo metodológico, tratan de emular a las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, también es importante situar al evolucionismo desde ese punto de vista como fuertemente influenciado por esta vertiente naturalista que adquiere la ciencia decimonónica, ¿no? Que tiene la ciencia decimonónica. Y otra cosa que, si bien el evolucionismo va a perder vigencia en el ámbito académico, sobre todo, en el ámbito estrictamente antropológico, yo creo que no deja de tener vigencia en el ámbito de la sociedad en general, ¿no? Es decir, el esquema de pensamiento evolucionista se traduce en un esquema ideológico, ¿no? En una forma de pensamiento que va a seguir vigente, yo creo, en el ámbito administrativo, político, ¿no? En lo profundo de los pensamientos, sobre todo de los sectores dominantes, ¿no? Esta idea evolucionista de la superioridad de Occidente, la superioridad del mundo entendido como civilizado. Bueno, dicho esto, pasemos a lo que sucede desde 1920 hasta mediados del siglo XX, ¿sí? La respuesta del evolucionismo van a ser, digamos, a ver, por dos vías grandes, ¿no? Una, la que mencionó recién la profe con respecto al particularismo histórico, ¿no? Que es una corriente de pensamiento antropológico que surge con Franz Boas, que es un antropólogo, es alemán, pero nacionalizado norteamericano, ¿sí? Y como dijo la profe, estaba muy interesado en esta idea de, con una visión, por supuesto, inductiva, ¿no? De rescatar, ¿no? Y de describir las culturas en sus particularidades, ¿no? Este relativismo cultural, ¿sí? Se sitúa en distintos sentidos en las antípodas de la evolución. Es decir, ya no tenemos esta mirada, o por lo menos desde lo discursivo tratamos de despojarnos de esta mirada etnocéntrica, ¿no? Que tiene el evolucionismo, y planteamos, no, bueno, las culturas hay que estudiarlas en función de sus propios términos, ¿no? La otra respuesta que surge al evolucionismo es la que ya hemos hablado la clase pasada bastante, con Bronislaw Malinowski, a través del funcionalismo. Me parece que hay, digamos, que hay que hacer un corte importante, ¿no? Porque se transforma en antropología clásica fundamentalmente por la metodología. Sí. Bien es cierto, esto es discutible, en el sentido de que hay una producción y como que están todos convergiendo, yendo hacia hacia las mismas ideas, en el sentido que la antropología norteamericana ya está haciendo trabajo de campo, y la posibilidad de lo que les contaba también Elena, la clase pasada de Malinowski, de instalarse en las Islas Trovián y de tener que pasar un periodo más largo, y que esa posibilidad además habilita, digamos, a que tenga otra mirada, ¿no? Esa mirada cambia fundamentalmente la metodología de la antropología. El hecho de trasladarse no solo al espacio, sino de convivir en el propio mundo de los primitivos, trasladar la carpa de campaña al centro de la aldea, se transforma en la identidad metodológica de la antropología. Por eso se lo reconoce a Malinowski como padre del trabajo de campo. Ahí surge con mucha fuerza esta idea, porque pensemos que hasta acá había muchas otras formas de producir antropología. Ya citó, por ejemplo, a la Rama Dorada, no me acuerdo de este momento, Fraser. a Fraser, que eran antropólogos que estaban produciendo desde el gabinete, ¿no? Que traían, mandaban grandes cuestionarios con funcionarios coloniales y que después ellos analizaban y generaban textos antropológicos. Se empieza a cuestionar, ¿no? La validez de esta información, de no tomar la información de primera mano. Y entonces la etnografía se transforma en la herramienta, en este viajero esencial. Y otra característica fundamental de este periodo es
que además estamos hablando de una antropología que solo se dedica a sociedades pequeñas, a unidades cerradas, aisladas prácticamente, cosa que no es que haya sido de esta forma, o sea, que no es que hayan sido pueblos que no tenían relaciones con otros pueblos, sino que la mirada del antropólogo era esa, ¿no? O sea, tomar unidades pequeñas, aisladas, lejanas, con un idioma diferente, y todas estas variables constituían, digamos, la antropología clásica. O sea, Malinowski además establece cuáles son las reglas para producir conocimiento antropológico, o sea, cómo hacer trabajo de campo, qué tiempo tiene que permanecer el antropólogo en el campo, qué tiene que hacer cuando está en el campo, y van a surgir una serie de requisitos para que no van a que no se van a poder obviar para ser antropólogo. El primero es ¿no? El trasladarse, el ir a una sociedad totalmente exótica, una sociedad totalmente diferente a Occidente, ¿sí? Y de ahí, bueno, aprender el idioma, el tiempo que transcurre, etcétera, etcétera. Sí. Eso Sí. ligado a lo metodológico. Bueno, Sí. el teórico, ya lo explicó un poco bastante Elena, no solamente recién, sino durante todo No, y desde el punto de vista metodológico, el problema que se les plantea es el objetivismo, es decir, cómo anular la interferencia que puede tener el investigador en la producción de conocimiento. Entonces, la distancia con la comunidad con la que está trabajando habilita a que tenga, si se quiere, una actitud ingenua, abierta, de preguntar, de poder interrogar esa realidad, no con los parámetros de su propia sociedad, sino tratando de entender cómo se mueve, cómo juega, cuáles son las características que la hacen ser a esa sociedad distinta y otra de la de Occidente, ¿no es cierto? Ahora, la garantía de verdad viene justamente con un investigador que es capaz de poner entre paréntesis su propia percepción del mundo. ¿Esto es posible? No. No. Es una falacia absoluta. Por eso, en realidad, hace ya muchísimos años que se trabaja de otra manera, en lugar de encubrir la propia percepción, lo que se hace es ponerla en juego en el propio trabajo antropológico. Y esta cuestión de dialogar con la propia sociedad y justamente interpelar la propia sociedad es lo que muchos años más tarde Hammersley y Atkinson van a llamar reflexividad, como el procedimiento típico de la producción de conocimiento en antropología, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, por ahí reiterar algo que sería interesante que quede claro de nuevo. Esto que ustedes vienen diciendo, que es el modelo antropológico clásico, ¿no? Claro, el que es modelo esta antropológico clásico, digamos, que es una síntesis que hizo Eduardo Menéndez, que es un antropólogo argentino que goza de buena salud, pero que durante el proceso militar tuvo que huir del país, se fue a México, en donde vive actualmente, aunque viaja muy seguido. El MAC fue una manera de sistematizar el conocimiento disponible de la antropología hasta la década del 70. Y un poco posterior también. Ahora, como todos los modelos, digamos, son abstracciones y dejan fuera muchas de las características que son peculiares, porque el modelo antropológico clásico se aplica universalmente. Sin embargo,
las características de los estudios mexicanos, peruanos, colombianos, brasileños, franceses, alemanes, ingleses, son verdaderamente diferentes. Por eso es simplemente una introducción al problema, pero es necesario estudiar la historia de la antropología en toda su complejidad. ¿Por qué? Porque ninguna teoría está totalmente erradicada. Muchas veces el cambio teórico viene cuando se interpelan las teorías tradicionales. En ese sentido, cuando estudiamos historia de la antropología, también estamos interpelando desde el presente aquellas teorías que surgieron en un momento histórico determinado y que muchas veces nos dan pistas, conceptos teóricos que nos permiten comprender mejor la realidad. Vamos a ver cómo teorías sustantivas, que en realidad las llamamos tradiciones de investigación por el espesor temporal que han tenido y tienen, en realidad, bueno, son muy distintas de las que surgieron en el siglo XIX o en todo el XX, pero que toman algunos elementos, lo que un autor que van a estudiar en algún momento, que se llama Imre Lakatos, lo que él dice es que las tradiciones de investigación tienen un núcleo duro sobre el cual se asientan. Tomemos por caso el marxismo. El marxismo ingresa a la antropología en realidad tardíamente como una teoría reconocida, ingresa desde que se produce, pero en realidad es puesto en valor recién en los 50, diría. Bueno, esa es una tradición de investigación de innegable valor antropológico que se sigue utilizando, se sigue pensando en esos términos y que amerita, digamos, los cambios que ha tenido la dinámica del propio mundo. El mundo cambió y entonces las teorías cambian también. En este sentido, ustedes van a escuchar que se sigue hablando de funcionalismo, se sigue hablando de estructuralismo, se sigue hablando de teorías de corte evolucionista, pero, por supuesto, que el lenguaje contemporáneo y la toma de posición en torno a estas teorías tiene poco que ver con los momentos fundacionales de las teorías, ¿no es cierto? Han ido transformándose. En este sentido, la historia es necesaria y es válida. Bueno, esto, digamos, ya bien entrado el siglo XX, estos cambios, digamos, lo fundamental son los cambios que se van a plantear a nivel mundial, ¿no? Hay los procesos de liberación, procesos de descolonización, donde, digamos, estas grandes, o estos imperios, o estos países imperialistas, Francia, Inglaterra, van a ir perdiendo las colonias, y por ende van también a ir transformándose estos espacios, y fundamentalmente hay un avance muy fuerte de Occidente sobre todo el resto del mundo. Al decir Occidente estamos hablando de las prácticas, ¿no? De las prácticas sociales, culturales, que van a comenzar a generar cierto ruido y ciertos problemas para la antropología, porque el objeto de estudio, todavía estamos hablando de objeto de estudio, todavía estamos siendo objetivistas, comienza a no a desaparecer, sino a diluirse dentro de otros espacios más amplios, que son el Estado-Nación, y que empiezan a generar, digamos, ciertos problemas, porque estamos hablando ya no de unidades cerradas y de culturas o pueblos aislados, sino que estamos hablando de pueblos que tienen relaciones con otros grupos
y que se va complejizando mucho más. Hasta ahí la antropología no se dedicaba al estudio de lo que se denomina sociedades complejas, ¿sí? Cuando vimos la diferencia entre sociología y antropología, ¿no es cierto? La sociología era la que estudiaba la propia sociedad y la sociedad industrial o la sociedad capitalista occidental. Pero, ¿qué ocurre cuando estas características de estas sociedades avanzan sobre estas sociedades primitivas? Ahí se plantea una fuerte crisis de la antropología, incluso muchos autores llegan a pensar en la desaparición de la antropología. Con estos cambios sociopolíticos también va a ocurrir que el conocimiento antropológico deja de ser pura y exclusivamente de Occidente. Va a comenzar a haber centros de producción de conocimiento en estos espacios que antes solamente eran espacios de estudio de la antropología, ¿no es cierto? La exclusividad de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, comienza también a diluirse, empiezan a haber otras producciones. Van a surgir, además en esta época, los estudios del campesinado, ¿sí? Al encontrarse, digamos, la antropología con temor a perder, digamos, la metodología y tener que renovar la teoría para explicar, digamos, o estudiar sociedades pequeñas, no sé si el primer salto, pero como que, digamos, se vuelcan los estudios y las miradas hacia estas sociedades, que se las denomina folk, porque tenían todavía esas características, digamos, de sociedades pequeñas, o se creía que eran sociedades pequeñas, pero digamos que con el tiempo no pueden dar cuenta y explicar, digamos, esta transformación y el vínculo con la sociedad o el Estado-Nación, o sea, con la sociedad mucho más amplia. Sí, Sí. yo... en un salto muy grande, por supuesto, ¿no? Esto es... No, pero lo interesante es que en realidad también tiene que ver con las crisis y los conflictos que se dan tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en África, como en Asia. Porque cuando pensamos acá que en realidad se están desarrollando los movimientos de liberación nacional, empiezan los procesos de descolonización, típicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, empiezan además a desarrollarse estudios en donde ya las propias países empiezan a discutir no cómo se mantiene estable una sociedad, sino cómo cambia una sociedad. Y cambia el foco entonces de la antropología, desde la estabilidad hacia el cambio. Y por el otro lado, lo que se ve es que los pueblos originarios empiezan a tener cada vez mayor inserción en el modelo capitalista de producción y cómo en realidad entonces esta digamos, concepción de lo étnico como originario, en realidad son los políticos los que empiezan a poner el foco en que los pueblos originarios están dispersos dentro de las sociedades nacionales y entonces la crisis de la antropología tiene que ver con la crisis de la supuesta desaparición de los pueblos originarios. Y entonces Robert Redfield locuazmente estudia Tepoztlán en México y va viendo cómo las comunidades originarias se tornan comunidades campesinas y comienzan los estudios de campesinado, que fueron y son sumamente importantes, ¿no es cierto? Fíjense que esto pasa en Estados Unidos y en los países descolonizados, llamémoslo. Sin embargo, en Francia sigue siendo una tradición objetivista en donde la meta es encontrar leyes que se apliquen a todas las sociedades humanas
y entonces la hegemonía la tiene el estructuralismo francés. No es la única escuela francesa, pero sí es la que va a ser más destacada dentro de Francia, ¿no es cierto? En Alemania los estudios viran hacia los estudios de religiones y son verdaderamente interesantísimos. Acá no hay una materia de religión, pero sin embargo en realidad hay toda una tradición de investigación sobre estos temas y hay toda una escuela en algunas universidades argentinas que desarrollan este tipo de estudios. Pero además, no se olviden que se produce la Revolución Cubana, se produce el Mayo francés, empieza a haber un cambio mundial impresionante. No se olviden de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el anticomunismo galopante, y cómo esto da lugar entonces a tradiciones diferentes de investigación. Ingresa, diría, ya no por la ventana, sino por la puerta grande, los estudios marxistas, e ingresan los estudios cognitivistas, es decir, a ver, siempre hemos estudiado qué tienen los pueblos, cómo se organizan, cuál es su descendencia, qué tipo de familias, pero ahora nos va a interesar también cómo piensan, cómo construyen racionalidades distintas a las racionalidades de Occidente, cuáles son sus concepciones del mundo, cómo, digamos, tienen una política hacia la niñez y la adolescencia, cómo en realidad tienen no solamente una construcción material, sino que el complejo simbólico que tiene Occidente, sin ninguna duda, también lo tiene cualquier otra sociedad. Y estudiar entonces los aspectos simbólicos de una cultura se convierte en un factor absolutamente crucial. Y fíjense que además, en realidad, empiezan también a desarrollarse vínculos muy, muy fluidos entre todos los países del mundo, porque las comunicaciones comenzaron a desarrollarse de una manera extraordinaria, y entonces hizo posible que los intercambios entre los investigadores fuesen mucho más fluidos, y también el acceso a la bibliografía, el acceso a los estudios que tenían lugar en todo el mundo. Fíjense que acá, en este cuadro, no figura el interpretativismo. Sin embargo, los primeros estudios interpretativistas, es decir, tratar de comprender las culturas desde su lógica interna y no desde la proyección que hacía la ciencia antropológica, empiezan en este momento, en estos momentos, ¿no es cierto? Entonces, realmente es un momento de un gran desarrollo de la práctica antropológica, y un gran desarrollo de la práctica antropológica absolutamente, digamos, en consonancia con los compromisos políticos que asumen los antropólogos. Cuando veamos antropología argentina, vamos a ver cómo la década del 70 comienzan los estudios de antropología urbana, y particularmente los estudios en los barrios más precarios del cinturón urbano de la capital federal y de la propia capital. Es decir,
los estudios que tienen que ver con los conventillos, las villas miserias, y ver cuáles son las lógicas solidarias que tienen lugar en estos escenarios, ya no tratando de mostrar cuánto ignoran, sino cuánto saben. Bien, a partir de aquí, bueno, ya la parte final, me parece que esta parte de 1950, 1970, hay una parte que es importante, que es dentro de, digamos, de las políticas, el surgimiento de las políticas de desarrollo, que va a dividir nuevamente el mundo y que va a reclasificar también el mundo en sociedades inferiores y sociedades superiores, hablando tecnológicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante considerar no solamente el desarrollo, digamos, como parte de una política económica o una política de ayuda a los países del tercer mundo, sino, digamos, pensando en esto que hemos venido trabajando con respecto a lo que es el evolucionismo, ¿no? Porque en realidad se plantea esto, que hay países que tienen culturas tradicionales, ahí cambia el juego, que son inferiores a los países como Estados Unidos, que han logrado un desarrollo tecnológico y una mejora en la calidad de vida a partir de ese desarrollo tecnológico, por lo cual son superiores, ¿sí? Entonces, tanto América Latina como Asia y África caen dentro de este esquema de desarrollo, de países subdesarrollados, de inferioridad, ¿no es cierto? Y va a surgir una fuerte intervención política, económica, sobre estos territorios. O sea, que digamos, estos espacios o esta discusión del colonialismo y de los tipos de colonialismo, y ahora el neocolonialismo, también va a tener una fuerza importante, sobre todo en Latinoamérica, digamos, donde va a haber una gran producción teórica, tanto desde la antropología como desde la economía, digamos, para generar y poner además voz propia sobre es dejar de ser periferia, ¿no es cierto? Tomar decisiones a partir, digamos, del conocimiento propio de la realidad. Es en esta época que empiezan varias cosas a desarrollarse, a pensarse América Latina como países dependientes, surgen las teorías del desarrollo desigual y combinado, surgen las teorías de la dependencia, surgen las teorías, digamos, del colonialismo interno. Del colonialismo interno. Como concepto traído desde un muy buen ejemplo digamos, de la teoría marxista, que opera dentro de la teoría antropológica y de la explicación, ¿no?, sobre estos centros y periferias y las desigualdades que van a surgir a partir de estas políticas, y una búsqueda, lo más importante me parece a mí, es la búsqueda de autonomía propia, ¿no? La búsqueda, además una búsqueda teórica propia, o sea, decir, bueno, no solamente tomamos recetas o teorías impuestas desde afuera, sino que producimos conocimiento propio, y ese conocimiento propio es mejor porque además conocemos nuestra propia realidad, no necesitamos que alguien nos venga a enseñar. Y hay una cuestión más que es interesante, que seguramente también la van a estudiar a lo largo de la carrera, que es que en esta época surge, principalmente en Estados Unidos, la que se denominó antropología aplicada. Es decir, una antropología que intervenía sobre las poblaciones, determinando cuáles eran sus necesidades y buscando, digamos, formas de resolución de esas necesidades. Por ejemplo, agua corriente, canillas, educación. Es decir, formarse ideológicamente en los parámetros
de las culturas hegemónicas en cada uno de los países, ¿no? Y tratar de, si se quiere, uniformar en un solo modelo educativo, de modo tal que haya una única racionalidad y una única manera de pensar y sentir. Por suerte los pueblos resisten. La antropología aplicada surge en Estados Unidos y surge en realidad como un mecanismo para el control de la insurgencia, es decir, de los movimientos revolucionarios que estaban teniendo lugar en América Latina. Y de los nacionalismos fuertes también, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, pensemos en el peronismo como una propuesta de desarrollo interno que generaba realmente una economía próspera, pero bueno, que al no tener este vínculo con los organismos internacionales se transforma en un problema. Hay muchos proyectos de esa época, el Plan Camelot, hay otros proyectos que tienen que ver, se transforma en algún momento a tal punto la antropología aplicada, digamos, en intervencionista del gobierno estadounidense, que se transforma en una mala palabra. Entonces, hay contrastes también. Hay un proyecto, por ejemplo, en Perú, el proyecto Vicus, Claro. que es armado por antropólogos, dirigido por antropólogos para mostrar, digamos, no solo la validez y la importancia de la antropología aplicada, sino también, digamos, la importancia de no estar ligada a hechos políticos o ligadas directamente al sector político. También están los trabajos de Foster, Claro, en México, Mintz, digamos que no todos han sido procesos negativos dentro de la antropología aplicada. Muchos de las propuestas de la antropología aplicada generaron impactos positivos dentro de las poblaciones y muchos otros tenían que ver, digamos, sí, con esta intervención directa. El proyecto Cóndor, por ejemplo, en Bolivia. Los controles de natalidad. De los controles de natalidad. Bueno, acá una vez que se libera el país a los organismos internacionales, también, digamos, surgen una serie de proyectos, programas, que también van a actuar en la educación, van a actuar, digamos, en tratar de incorporar y uniformar, digamos, la población local dentro de del Estado-Nación que corresponde, ya sea Argentina, Chile, Bolivia, Brasil. Tenemos para enumerar, digamos, muchísimo. Seguro, pensemos en la posguerra. Digamos, claro, pensemos que lo esencial, digamos, de esta discusión es el intervencionismo, ¿no? Como enmascarado, ya no a través de en algunos casos, no a través del choque violento y armado, sino a través de una forma de colonizar mucho más científica, como lo denomina por ahí Leclerc, está a disposición, digamos, de estos países imperialistas. Además es interesante saber que fue en esta época en que se crean las primeras organizaciones internacionales, tal como Naciones Unidas, que curiosamente en general no se sabe, pero que los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto, mientras los otros tienen poder de voto. Entre ellos, todos los países de América Latina, Asia, África, que se permitieron ingresar. Se crea la UNESCO como un organismo internacional para promover la educación, la ciencia y la cultura, porque fíjense que esa es una típica explicación funcional. Se ve que cuando hay desaveniencia entre los países del mundo, entonces la solución es violenta, es la guerra, es la ocupación, es la intervención. Lo que se busca es entonces que los países, todos los países del mundo, se eduquen en una misma dirección y vayan en un mismo sentido, de manera de que el mundo se muestre integrado y la solución de los conflictos vaya por otra vía que no sea la guerra directa.
Bueno, hay muchas Perdón. contrapruebas empíricas de que eso no pasó. No, y que bueno, que ahora ha cambiado nuevamente el juego, digamos. Claro. En realidad, las ciencias sociales, la antropología en particular, nos permite visibilizar esto, ¿no? Estamos ahora ante la presencia de, digamos, de guerras que no sabemos por qué surgen, o porque sos terrorista, o porque necesitan tus recursos, y directamente intervienen en tu territorio, y ya no se preocupan porque lo ocupes o seas parte del trabajo forzado, mano de obra barata, sino que directamente te sacan del territorio. Ahí Juan Barroso quiere hacer una intervención. Sí, iba a preguntar, ¿cuándo iban a empezar a trabajar estas organizaciones? No, en los 50 ya están constituidas. Y, no, bueno, es una ironía. Bueno, mira, trabajan para sus metas. Claro, no te olvides que esto que digo de que los países triunfantes tienen capacidad de veto, te está marcando quién tiene el poder. Claro, un ejemplo importante es las Islas Malvinas, por ejemplo, que siguen estando ocupadas por un gobierno colonialista y no hay manera de intervenir para que sea revisto la historia y la geografía y la geología de las islas, ¿no? O, por ejemplo, la intervención en Cuba, o cómo a partir de determinaciones económicas, políticas, no le permiten un desarrollo económico a la isla. O Haití, bueno, ni hablar de Haití, ¿no? Otra Haití, historia. Siria. El Congo. El Congo es la fuente más importante de extracción de diamantes del mundo, sigue siéndolo, y Francia tiene su dominio, su poder, su control sobre las tribus, sobre las distintas razas, y no razas, sino las distintas etnias del Congo, y van cambiando, pero Francia sigue, y las empresas francesas siguen teniendo la dominación y la extracción de diamantes más importante del mundo. Vos sabés que, no me acuerdo cuál de ustedes nombraba a Todorov. Justamente Todorov escribió un libro en el cual habla de las empresas que aparecen como si fuesen nacionales y en realidad son de dominio de capitales externos, ¿no? Sí, y el ejemplo que pone justamente son las minas de diamantes. Las minas de diamantes del Congo. Hay una película muy buena para ver que creo que se llama Ricardo, que es un embajador, es alguien de las Naciones Unidas. Ahora lo voy a buscar bien, pero no me acuerdo cómo es el apellido, que es, bueno, lo terminan asesinando, matando, porque él quería intervenir para que la gente las riquezas queden a favor de la gente, y bueno, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, lo terminan asesinando, hablando de las insurgencias internas o de las intervenciones internas, ¿no? Sí, los grupos de poder local, ¿no? Claro. Que lo vemos también en nuestro contexto. Pero por supuesto, por supuesto. La verdad es que cuando usted hablaba de criollismo, también me vino a la mente todo lo que pasó con Bolívar, todo lo que pasó con San Martín, todo lo que pasó con Mariano Moreno. Los criollos eran también parte del poder hegemónico en su momento. Por supuesto. Y usted trae un concepto maravilloso que fue acuñado por Raymond Williams, que es el de hegemonía. Bueno, quisiera que sigamos. ¿Les parece? Bueno, y ahora sí, vamos a la parte final. Digamos, el momento actual. El momento actual, dentro de todas estas producciones. Además, me parece que es importante
Ya acá hacer hincapié en que la antropología ya no es exclusiva de Occidente, ya se producen las antropologías denominadas nativas, ¿sí? Y van a surgir con la globalización una serie de producciones antropológicas, como por ejemplo en Japón y en África, en la parte sur de África. La globalización va a permitir, por un lado, digamos, en términos teóricos, metodológicos, compartir, digamos, y además tener uso de la información mucho más rápidamente. Una de las características fundamentales ya de este nuevo periodo, ¿no?, de la antropología. Y se van a seguir produciendo no solamente, digamos, esta antropología que por ahí propone Latinoamérica, sino también, o de corte más humano, sino que también se van a seguir produciendo antropologías objetivistas, también van a seguir habiendo antropologías aplicadas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen un fuerte desarrollo. Y el Banco Mundial es el organismo de intervención en América Latina respecto de lo que es la antropología aplicada, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, bueno, va a cambiar el contexto, pero fundamentalmente ya no es, digamos, la crisis esta de desaparición del objeto de estudio, ya la antropología está sumergida, digamos, en las sociedades, pero fundamentalmente va a haber una nueva forma de practicar la antropología. Y para mí, particularmente, tiene que ver, digamos, con esta posibilidad de que los antropólogos nativos producimos conocimiento a partir de nuestra propia sociedad. Entonces el gran viajero europeo no es que desaparece, siguen viajando, siguen viniendo, creo que lo hemos discutido muchas veces acá, incluso toman como informante a los propios antropólogos nativos en algunos casos, ha permitido el desarrollo de una práctica y de un concepto muy importante que es el de extrañamiento antropológico. ¿Cierto? Metodológicamente se habilita otra posibilidad, porque entonces ya no tenemos que pensar las sociedades estas exóticas, cómo familiarizarnos, ¿no? Cómo aprender el idioma, aprender las prácticas, etcétera, sino, digamos, cómo también vamos a poner, cómo nos vamos a abstraer de nuestra propia realidad. ¿Qué vamos a investigar de nuestra propia realidad? ¿No es cierto? Vamos a mirar y vamos a problematizar nuestra propia realidad. Eso para mí es una de las características fundamentales que aparece, digamos, va surgiendo con mucha fuerza a partir de la globalización, que tiene que ver con toda una deconstrucción del ejercicio antropológico, de la práctica etnográfica, y que tiene que ver, digamos, con estas grandes crisis a nivel global, ¿no es cierto?, a nivel humano, a nivel filosófico, la crisis de los grandes relatos. Se va a cuestionar también, en algún punto, la autoridad etnográfica, esto del trabajo de campo, puesto como un género, la antropología puesta, o la etnografía puesta como un género literario más, ¿no es cierto? Entonces ahí van a haber, sobre todo, críticas al interpretativismo. Clifford Geertz, su principal representante, digamos, realiza un estudio en Bali sobre la riña de gallo. ¿Qué se critica el interpretativismo? Que cierre, centrarse en una práctica concreta, no permite o no deja al antropólogo, o el antropólogo no mira el resto del contexto, ¿no?, en el que está sumergido estas prácticas que por ahí tienen que ver más con los aspectos simbólicos, que por ahí tienen que ver, digamos, con estas interpretaciones. Bueno, a Geertz se le critica más directamente que en ese momento en Filipinas había un gobierno dictatorial que asesinaba gente a diestra y siniestra, y el tipo estaba mirando la riña de gallo. A ver, ¿no? Entonces, se critican también estas prácticas que siguen teniendo todavía pensemos que siguen siendo producidas por Occidente,
estamos hablando de Goethe, estamos hablando de Estados Unidos, un poco objetivistas y todavía un poco colonialistas en su práctica, ¿no? Ir a mirar otro y otro exótico. Es un discípulo de él, que ustedes han leído y tienen ahí para, dentro de la materia, que es Renato Rosaldo, quien hace una fuerte crítica a estas prácticas colonialistas de la etnografía clásica. ¿No es cierto? Ustedes han leído el mito del etnógrafo solitario, cómo se deconstruye además la mirada, deja de ser el antropólogo un ser ahistórico, el antropólogo es un ser que tiene una cultura propia, que tiene prácticas propias, que la compara Y compromiso. y compromisos sociales, adquirir también la capacidad de tener compromisos con la sociedad que investiga, sobre todo en Latinoamérica, y fundamentalmente me parece que el antropólogo, como ser situado, ejerce, digamos, este nuevo concepto de trabajo de campo, ¿no? De poder mirar la propia realidad. Eso en términos, por ahí metodológicos, en términos teóricos, bueno, en términos teóricos no hay un solo paradigma, o sea, no hay una sola teoría que esté operando dentro de la antropología, más bien hay múltiples teorías que explican la realidad. Se utiliza mucho también el concepto de caja de herramientas, donde no solamente nos nutrimos de una teoría, sino de categorías de otras teorías, porque las teorías no dan cuenta por sí solas, o una sola teoría no da cuenta por sí misma de muchos aspectos de la realidad que el investigador o el antropólogo está realizando. Sí, y sobre todo ese John Elster, el que habla de las cajas de herramientas, pero lo que es interesante es que en realidad, en este momento, los estudios más interesantes no son estudios en soledad, ni tampoco son estudios unidisciplinares, sino que los equipos de investigación son multidisciplinarios. Y esta conformación lo que asegura es la crítica interna del propio esfuerzo, del propio trabajo. Son condiciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque en realidad la investigación se financia escasa y pobremente. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos proyectos de investigación financiados desde el año pasado, pero nunca nos dieron los recursos. Por todo este tema de la pandemia, seguramente, pero aunque nos lo hubieran dado, no hubiéramos podido financiar una investigación completa. ¿Y esto por qué? ¿Porque no interesa la antropología? No, yo diría más bien porque hay sí un impacto muy grande de la tecnología y de los estudios de ciencias aplicadas tecnológicas que están absolutamente financiadas desde distintos espacios y son los que en este momento tienen mayor cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque hay muchos políticos que consideran que pueden sustituir a las disciplinas con discursos categóricos. Sin embargo, si ustedes observan, por suerte, los pueblos resisten. Bien, o sea que la característica central de es un momento de crisis, de absoluta crisis. Si ustedes se fijan en el esquema, dice post-coloniales, post-marxistas, en realidad, el lugar de iniciación son las tradiciones marxistas, las tradiciones postcoloniales, es decir, en realidad, lo de post en realidad está todavía en elaboración. Todavía no hay una única teoría que pueda explicar la complejidad social que tenemos en este momento, pero sobre todo lo que no hay es un criterio único, diríamos un único paradigma vigente.
sino que las teorías están conviviendo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y seguramente lo van a ver ustedes. ¿Sí? O no. Sí, bueno, nosotros no. Yo no. Bueno, chicos, con esto terminamos la unidad 1. La semana que viene no van a ser prácticos, sino que lo que queremos es que terminen los prácticos de la unidad 1 y que además formulen en el foro todas las dudas, comentarios, intereses que hayan quedado como blancos que necesitan ser rellenados, si se quiere. ¿De acuerdo? La semana que viene comenzamos con la unidad 2. Lamentablemente siempre en la materia utilizamos algún medio como puede ser el cine o puede ser otro tipo de actividades para, digamos, dar un cierre a los temas que vamos tratando. Lamentablemente estamos en una situación en que es muy difícil. Y yo quisiera que en el foro ustedes digan acerca de la posibilidad de acceder a alguna película que podamos subir, lo cual es bastante complejo, por cierto, porque son muy pesadas. Son realmente muy por ahí pesadas. no son, el tema no es como que por ahí tenemos el servidor de la universidad no tiene la capacidad para que la podamos subir, y entonces por ahí ustedes ven que, por ejemplo, las clases que grabamos no son pesadas, pero las tenemos que subir a YouTube para de ahí sacar el link. De última voy a tratar de subir, si establecemos una película, a ver si la podemos subir a YouTube. La ponemos en mi canal, que es la forma de entrar a YouTube, y de ahí ponemos el vínculo, el link, y ustedes la puedan ver. Sí, profe, también se puede hacer un canal privado de antropología y que se vayan subiendo todas las películas ahí. En antropología, ¿en qué servidor? ¿Una nube? En YouTube se hace un canal solamente para antropología, con un mail de antropología, que no sea tuyo, privado, y se van subiendo todas las películas y los alumnos van ingresando. Eso estaría bueno. Bueno, voy a tomar esa opción. Dale, y todos los que tengan algo para aportar cinematográfico, lo que fuera, bienvenido sea. Entonces, así lo compartimos entre todos los compañeros. No se olviden que hay muchos compañeros que no se pueden comunicar en el momento en que estamos conversando porque trabajan, porque no tienen accesibilidad internet, o, en fin, distintos problemas que nos han ido planteando y que es muy difícil de resolver. Pero, bueno. ¿Qué subimos entonces? Bueno, ahora vemos. Bueno. Esperamos las propuestas de ustedes y nosotros tenemos nuestras propuestas también. Armo el canal y les aviso, le mandamos un mensaje por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, así todos tienen, más o menos saben, salvo Paul y Paola, que por ahí se maneja más con mail, se lo mandamos por mail. ¿Les parece? Bueno, y gracias a todos por estar aquí. Buenísimo. Y nos esperamos las consultas en el foro, digo. Buenísimo, dale, es cierto, vos has estado atento a eso. Dale. Ahí en el foro, cualquier duda que hayan tenido, la clase de hoy fue bastante contenta, así que se pongan al día también los chicos con cualquier duda con los prácticos, digo así. Vamos avanzando a la 2. Está bien, me parece que está buena la estrategia de poder, qué sé yo, ponerse al día la semana que viene y a la misma vez después empezamos tranquilos la próxima unidad. Tiempo tenemos, y además, bueno, esta nueva forma de comunicarnos también
tiene sus limitaciones y entonces por ahí muchos han podido mandar, otros no han podido. Y en general yo creo que más o menos los que tengo en seguimiento han presentado casi todo. Falta el 2. El 2 faltan varios que presenten, así que bueno, pónganse al día. Y nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene. Dale. Y gracias a Paul y gracias a Jessy, porque los veo y veo qué lindos que son. ¿Sí? Dale. Genial, abran las cámaras, los queremos conocer, que abran las cámaras después. Vayan animándose a abrir la cámara, el audio. Sí. Juana, vos te tenemos junado, pero ahora estás, no te vemos. ¿Eh? Es que si abro el celular, si abro la cámara en el celular, no puedo ver la pantalla. Mi querida, no. Porque es muy chiquitito y no veo nada. Está todo bien, ni te preocupes. Lo importante es que sigamos adelante con la materia, que ustedes puedan tener un logro este año, en esta y en todas las otras que estén cursando, y que el año que viene tengamos la oportunidad de darnos un abrazo. Claro que sí. Tal cual. Dale. Buenísimo. Chao. El miércoles. Chao, chicos.